Las Keres son espíritus femeninos de la muerte violenta. Eran descritas como seres oscuros, alados, con dientes y garras, estridentes, sedientas de sangre humana, presentes en las muertes por accidentes, asesinatos, campos de batalla, suicidios y enfermedades devastadoras, como las que nos trae hoy el coronavirus. Se las ha descrito como seres alados, con vestiduras negras y manchadas de sangre, vengadoras, implacables, de terrible mirada, tremendas, sanguinarias y espantosas. Reñían por los que iban cayendo. Se mueven en grupos como minúsculas partículas sobrehumanas, vuelan por el aire y se pisan sobre las cosas manchándolas de sangre y deformando su estructura y esencia hasta crear su destrucción. Así fueron llamados en la microbiología, en los inicios de la medicina, los bacilos personificados. Muy parecido a lo que nos está pasando, que lo que oímos, que si el virus es una mini partícula que se contagia por el aire, etc. Las Keres son una realidad externa, una superficial adherencia que se posa y sedimenta en el contorno de las cosas, manchándolas, tal como el polvo que recubre un objeto, hasta hacer irreconocible su prístina apariencia. Lo que concuerda perfectamente con esa concepción de la mecánica del enfermar como contagio. Habitantes del reino de las sombras se relacionan con el destructivo de las enfermedades. A eso se ha llamado no soy. No soy son como las plagas. El mosquito que transmite la malaria. No soy una plaga. No soy, cuando lo buscamos, y busquen además una imagen que se los recomiendo, entre varios no soy, hay un no soy que se llama psicopompo, David Sucre. Ese no soy psicopompo ha sido descrito con una imagen y ha sido expresado con una imagen como la que hemos visto de la peste en la época medieval, vestidos de negro, ¿verdad? Entonces vemos un pájaro negro con un pico largo, como la máscara que tenían esos personajes, máscara, mascarilla, tapabocas que tenemos también que usar con esta peste, con esta plaga. Y al hacer 6, probablemente procesos infecciosos en un lugar sin gozo, sombrío, en la pradera de la calamidad. O sea que vamos teniendo imágenes arquetipales de estos elementos del bicho, la plaga, del virus y de lo que está ocurriéndonos en este proceso infeccioso. Otras leyendas aparece la Ker en forma de peste, como poiné, que significa venganza. Y la mitología griega, las tragedias, están llenas de la Ilíada, así comienza, están llenas de estas manifestaciones de venganzas por estas pestes que se conocen desde la antigüedad. Es imposible precisar si por Keres se entiende la causa de la destrucción o bien la destrucción misma. No nos olvidemos que en el mito de Pandora, las Keres parece ser el efecto destructor producido por las enfermedades, el no soy, ¿verdad?, que salieron de la caja cuya tapa levanta imprudentemente Pandora. Si conseguimos una imagen a esta tragedia que nos ocupa hoy en lo inconsciente colectivo, podremos dejar de proyectar los aspectos sombríos y oscuros y conseguiríamos empezar a digerir, transformar
y construir con los contenidos psíquicos que estamos viviendo en cuarentena. Quietud, encierro, soledad, tristeza, rabia y muerte. Detrás de eso están todos estos aspectos oscuros y sombríos, que en tanto nos confrontemos con estas emociones, que estas emociones estén ligadas a estas imágenes de las que estoy trayendo ahora, podamos entonces digerir y transformar. De eso se trata. Si no, lo que estamos entonces es solamente proyectando nuestra psique en estas emociones y nada más. Nuestra vida psíquica y nuestra conexión con el mundo interior, ¿verdad? Es un anegredo. También en el mundo exterior, la muerte nos acecha. Estamos en prima materia, en masa confusa. No sabemos dónde habitamos ni cómo colocarnos. Estamos en cero. O sea, esto es inédito. Nunca habíamos vivido algo como lo que nos está proporcionando el coronavirus. La Negredo es un concepto alquímico. Es la primera de las fases de la transformación de la materia. Está asociada a la putrefacción. Está involucrada en esta etapa. Y corresponde a la integración del aspecto oscuro. De esto se trata la Nigredo, que integremos estos aspectos oscuros, desconocidos e intolerables. Es lo que se llama la sombra de la psique humana, de todas aquellas emociones que hemos rechazado a lo largo de la vida por indeseables y dolorosas. Muchas son nuestras emociones. La muerte que nos acecha, que siempre está presente en ese destino que todos vivimos de vida y muerte. La materia debe llegar al estado más avanzado de putrefacción para comenzar a transformarse. Así el psiquismo debe ahondar en las profundidades de lo inconsciente para enfrentarse con lo más oscuro, con los aspectos más sucios de uno mismo, para dar comienzo a la individuación, que es como se ha llamado el proceso de transformación. Proceso duro, difícil, despiadado y doloroso. Putrefacción o podredumbre, la descomposición de los valores, toda la parte de la moral y el lenguaje, entre otros, de lo que siempre entonces estamos hablando en todas las generaciones, de que lo antiguo fue mejor, de que hay una corrupción, de que esto se ha cambiado, que todo está peor. La mutilación, los descuartizamientos, las desfiguraciones son nuestras proyecciones, lo que nos está ocurriendo intrapsíquicamente. En tanto no se transforme, entonces está todo esto desdibujado. La mortificatio, que es lo que se llamaría la mortificación, la vida llena de tormento, forma parte de esta fase. ¿Qué nos irá a pasar? Nos iremos a contaminar, contaminaremos a otros, la muerte está al acecho, y muchas imágenes que tenemos a través pues, de lo audiovisual, pues nos pone en contacto directo, continuo y activo y presente en esta experiencia de muerte. Son muchas preguntas sin respuestas. Momentos de reflexión e introspección, pero el miedo, pánico, incertidumbre y desolación, que es lo que trae también la pandemia, que es lo que se exalta en el confinamiento, ¿verdad? Nos pone en contacto con la vitalidad de las queres, que ya dijimos que están al acecho de la muerte. Estas queres le da forma e imagen a esta tragedia. Una hipótesis es que las imágenes que debemos empezar a trabajar en lo psíquico tienen que ver con el caos y su descendencia, con esa, comillas, nadedad
oscura de donde se genera la luna, el sol, el día, la noche, la oscuridad. Aparece un enemigo invisible, COVID-19, temible y poderoso, que nos inmoviliza, nos detiene y solo puede ser viable si es confinado en nuestras células, que las coloniza y las ocupa para poder ser vital y viral y muchas veces mortal, pues se replica de modo exponencial, atacando el sistema respiratorio externo e interno. Se hace temible, poderoso e imbatible. Conlleva al miedo, pánico de morir, pues impide la respiración o el intercambio molecular del oxígeno, produciendo un sinnúmero de fantasías catastróficas y apocalípticas. Respirar, neuma, el aire, marca la vida y destino. Nacemos y respiramos. Dejamos de respirar, morimos. Así de simple, así de simple. Entonces este niño, este intruso, es un damnificado al que damos asilo, acogida y nos refugia por el miedo a la contaminación. Tanto él como nosotros estamos confinados. Y lo vital para él es estar confinado. Estamos infectados nosotros de dos pandemias, el coronavirus y el pánico. Entonces, ¿quién es el dios del pánico? Conocido, muy conocido, Pan. Hace su epifanía Pan, dios de la naturaleza salvaje, representante de lo instintivo, pues conecta la naturaleza interior en una fantasía, pues puede surgir, además, en su origen, de cualquier arquetipo. Son muchos los dioses que originan a Pan, o sea, que es producto de muchos movimientos arquetipales que podemos ir presentando en lo individual cada uno de nosotros. Pan reside en oscuras cavernas que inspiran miedo y respeto. Aparece en situaciones extremas, fronterizas, de miedo entre la vida y la muerte. Pan está en el nacimiento, Pan está en el orgasmo, Pan está en la muerte y en muchas de las situaciones que producen un miedo incontrolable, un terror y un pánico. Porque Pan es incontrolable, imprevisible y espontáneo en su aparecer. Pan es instinto. No se frena por la voluntad, irrumpe. El pánico y la paranoia han ido disminuyendo poco a poco a medida que vamos conociendo al enemigo. ¿Cómo salimos del intruso? Bueno, es difícil, va pasando por fases. No me voy a meter en la parte médica, pero en la medida en que lo vamos conociendo, pues vamos pudiendo atacarlo. La primera medida, confinamiento, la cuarentena, la condición de prisioneros. Y en tanto nos sentimos prisioneros y no trabajamos la necesidad de este confinamiento como una medida de protección, ¿verdad? Entonces empezamos a tener síntomas que pueden llegar hasta estos extremos del pánico. La peste trascendió lo individual y se hace una historia colectiva. El parte diario es numérico. Número de contaminados, número de muertos, número de curados. Bueno, pasamos al exilio. Distanciamiento. No me toques, no me beses, no me saludes. O sea, la ausencia del otro, la ausencia de contacto, lo cual conlleva a una serie de síntomas: ansiedad, depresión, incertidumbre, desesperación, claustrofobia, conflictos de pareja, familiares, los niños, todos los queremos y ahora queremos salir de ellos, etcétera.
Estoy hablando pues de algunos ejemplos. Paranoia de contraer la enfermedad. Entonces, esto es, pero algo que nos está consumiendo a muchos. Entonces empezamos a hacernos unas historias clínicas para ver cuánto tenemos la posibilidad de contraer la enfermedad. No, es que yo soy hipertenso. No, es que yo soy diabética. No, es que yo soy, ¿cómo se llama? Con problemas respiratorios, asma, y empieza, bueno, toda una lista, ¿ok? De mayores miedos, en este caso, psicosomáticos, porque voy a contraer la enfermedad y por lo tanto a morir. Entonces es necesario, oye, poner esto en contexto individual, hacer un trabajo con todas estas emociones y fantasías de muerte para poder estar en confinamiento el tiempo que esto sea necesario. Que pareciera que esto pique y se extienda. Todo nuestro movimiento es psicosomático. Todo. Estamos en un equilibrio dinámico en dos polos importantísimos que son el instinto y la intuición, el soma y la psique. Tenemos pues una ecuación que dice el instinto, lo corporal, es al soma como la intuición, lo psíquico es a la psique. Todo este elemento que yo lo llamo psicoide y no vamos a entrar en ello, amenaza al sistema inmunológico o defensivo. Eso es como decir prácticamente, comillas, es un chiste. Dios en la tierra, en el cuerpo. El sistema inmunológico nos defiende en la medida que esté sano de todos estos no soy, de todos estos bichos, de todas estas plagas, de todo lo que entra en el organismo. Que el organismo entonces se dedica con unos mecanismos maravillosos a reconocerlo, a hacer entonces inmunidad contra esto, etcétera, etcétera. Y en eso estamos ahorita, en toda la parte pues de vacunas. Porque entonces está ahorita es ese elemento mágico. En cuanto tengamos la vacuna, se acabó esto. No estoy segura, vamos a ver qué ocurre con todo esto que la vacuna nos va a proveer. El intruso produce perturbaciones en la intimidad, no solamente la intimidad con el otro, sino la intimidad con uno mismo. Y en casa estamos constelizando lugares de Hestia. Hestia es la diosa del hogar, el centro de nuestra vida psíquica, la de la familia y por extensión de la ciudad. Su presencia confiere a las criaturas el sentimiento de seguridad y pureza que precisan para regir sus vidas. Vidas áridas y violentas, hechas de amor y odio, de dolor y alegría, de búsqueda y desencuentros, descubren allí, junto al fuego del hogar, un lugar donde las relaciones humanas tejen su corona de hondos y suaves afectos. La casa o caverna, donde Hestia nos conecta con nuestro centro interno, está poco habitada, pues el pánico no lo permite. No hay conexión con el santuario interno. Ella protege el imperio psíquico y la actividad imaginativa. Quien ya conocía su casa, comillas, no tuvo temor de quedarse en ella. Quien nunca miró hacia adentro está aterrorizado de habitarse. Pancho Prado, un analista junguiano ecuatoriano. Y el famoso Albert Camus, en su famosa novela La Peste, quien no la haya leído de ustedes se las recomiendo, actual, nos dice, entre muchísimas cosas buenísimas, lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas. Y ese espectáculo suele ser horroroso.
para aplacar nuestras angustias, acallar nuestros temores y confrontarnos con nosotros mismos, la comunicación online nos ofrece actividades de todo tipo. Yoga, pilates, ejercicios para mantenernos en forma, mindfulness, cursos de arte, pintura, historia, filosofía, psicología, cocina, huertos, videojuegos, pintura de mandalas, webinars de diferentes materias, forochats, llenando el tiempo y consumiéndonos en la pantalla, impidiendo hacer contacto con las emociones de pérdidas y duelo. Pensando en la nueva normalidad que cada uno vamos a tener cuando salgamos de la pandemia, muchos ya tienen el síndrome de fatiga Zoom. Ya está descrito además como tal. Fatiga Zoom. Pues que Zoom es ahora el Dios de cada día. ¿Qué vas a hacer? Cualquiera de estos elementos que les mencioné antes. Gracias a Zoom por favores concedidos. Yo recuerdo cuando comenzó lo de Google. Google era Dios. Google era omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Yo lo llamaba Google. Google. Es que se nos olvidaba, porque le puede pasar a cualquiera, no solamente gente de edad como yo, algo y googlealo inmediatamente. O sea, no había el espacio para pensar, para el olvido, bueno, ¿qué está atacado en este momento cuando les digo la dificultad que tenemos de hacer contacto con nosotros? Lo que se ha llamado la incubatio, también es un término alquímico y también un término que se usa en los templos de curación de Grecia, en los templos de Asclepios. Te ponían a incubar, a ver qué te decía la psique, a ver qué salía en la actividad onírica. Podemos decir que la incubatio es la interioridad, el contacto con uno mismo, con nuestras imágenes, lugar de sueños y revelaciones. Eso lamentablemente no aparece. Pan, el dios de la pandemia, es oscuro. Su comportamiento surge espontáneamente fuera del control de la voluntad. Está presente en todos los rincones externos e intersticios internos. Las imágenes disparan las acciones y las acciones son modeladas por las imágenes. O sea que las imágenes arquetipales forman parte de la naturaleza, no son tan solo fantasías subjetivas del inconsciente. Sigo con Pan. Pan es rudo, tosco, rústico, sucio, pero también delicado y suave. Aparece como músico. Usando las cañas de un cañaveral, inventó la flauta dulce o siringa. Y la música ha sido un acompañante. Lo vimos en las imágenes de televisión. Un acompañante en las noches, particularmente en los balcones. Los cantantes, los ejecutantes líricos de ópera, música tradicional, nos amenizaron, nos alegran. Vemos la presencia de Pan, un hijo de este dios Crotos, hijo de Pan con una ninfa, que Crotos inventó los aplausos. Los aplausos son de Pan, porque el aplauso verdadero, no el aplauso complaciente, el aplauso verdadero sale de las tripas, sale de las entrañas, de esa parte de Pan que tiene que ver con lo espontáneo. Entonces esos aplausos han sido efusivos a estos músicos y por supuesto también al personal sanitario, a los curadores heridos y a los pacientes que han salido airosos de su cuadro viral, a los salvadores y a los salvados. Entonces, parece también bien interesante estos aspectos de Pan que muchos no habíamos visto o percatado, porque nos íbamos más que todo por el pánico, la clínica del pánico. Estamos confinados, frágiles, privados de nuestra libertad, raptados,
lo cual nos produce ansiedad y nos confronta con el duelo. Esa pérdida de libertad con el consecuente ahogo y la fragilidad nos incrementa el miedo a la muerte. Nuestro tacto abolido por el distanciamiento como medida para evitar el contagio, nos lacera y psíquicamente nos confronta con la pérdida. Pan es el Dios que nos proporciona cuerpo psíquico, presente en todas las situaciones extremas de la vida. Sería una especie de contenedor virtual de todo acontecer psíquico, lugar que contiene todo tipo de fantasías, único espacio donde cualquier cosa puede ocurrir, lo imprevisible, la incertidumbre, el alboroto, la locura y la muerte. Protagonista cautivante de ámbitos antiguos y tenebrosos, soterrados e infernales de vida larvada, de vida latente. Ruidos de fantasmas de selva, mascullando en el sótano y en los armarios de la casa, sin ser oídos ni interpretados. Lugar de licencia suprema y absoluta del instinto que a ratos aflora convertido en demonio. Cuando el alma no tiene conexión psíquica, no tiene sitio donde habitar. Sin Hestia no puede haber enfoque en una imagen y no hay límites para diferenciar entre la intimidad del hogar interno y el mundo exterior, ya que no hay casa psíquica que ofrezca paredes protectoras. La casa que Hestia erige o edifica provee las fronteras para nuestra alma, la protege de la invasión del mundo externo y nos protege del caos, de la trivialidad, de diversos acontecimientos y experiencias de desconexión. Comparte los espacios con Hermes, el viajero, el movimiento, el conector, el comunicador, las transiciones, la extrañeza. Voy a dejar para el próximo seminario, el número 2, hablar más de este Hermes, que es muy importante, porque este Hermes está con poco movimiento ahora, pero es interesante lo que está ocurriendo con él. Lo dejamos para después. Nos resguarda del terror pánico, de la tormenta inflamatoria, de la gran cantidad de muertos, sin ritos funerarios, sin compañía, en soledad. Por ahí está ya el coreano Byung-Chul Han hablando de la pérdida de los rituales. O sea, vamos extendiendo, ¿no? En lo que está ocurriendo con esta pandemia. Y hemos visto imágenes aterradoras, las calles vacías. Las calles viven porque los transeúntes y la vida económica y todo lo que va ocurriendo en la vía, en las calles. La polis, la ciudad, está vacía. No hay vida, no hay movimiento, hay soledad absoluta. La amenaza de muerte, el duelo por innumerables pérdidas individuales y colectivas, cuarentena, cierre de fronteras, inactividad, clausura de comercios, detención de los negocios, un estado de desconfianza, acaparamiento de productos, especulación, asaltos, robos, hospitales repletos, estado de sitio, militarización de la ciudad, toques de queda, confusión que nos produce pánico. Hay ataques de contaminación. La ciudad, hundida en la oscuridad, está petrificada. La psique colectiva está en pánico. Lo que se ha llamado el mysterium tremendum. Ahora van a acabar con el latín también, por cierto, en las escuelas. Miedo a ser tocado por lo desconocido. El miedo al caos es una enfermedad de la soledad. La diosa de la polis, ¿quién es? Es Atenea.
La diosa civilizadora, diosa de la guerra, de la sabiduría, es la presencia protectora de la ciudad. Hillman le da a Atenea el sentido de una reflexión psicológica, la energía dirigida hacia una integración interna, como la diosa que concede topos, áreas, decidiendo dónde pertenece cada acontecimiento con relación a todos los otros acontecimientos. Recubierta con la égida protectora, un manto, una fantasía tejido de fino metal, con largas franjas en las que están representadas las máscaras de la derrota, el combate y la escalofriante cabeza de la gorgona, a modo de un clinch, estas largas franjas metálicas. La diosa paraliza a sus adversarios o hace invencibles a los héroes que protege. Las pestes que se han descrito en Grecia, en aquellos tiempos, la peste de Atenas, que diezmó 3/4 de la población de Atenas. Las personas eran repentinamente atacadas, y les voy a leer 3 líneas de síntomas. Atacadas por violentos calores en la cabeza, enrojecimiento e inflamación de los ojos, las partes internas como la garganta o la lengua se tornaban rojas, emitían un hálito anormal y fétido, estornudos, ronquera, dolor en el pecho, fuerte tos. Cuando se fijaba en el estómago, lo indisponía, seguían descargas de bilis de todos los tipos conocidos por los médicos, acompañados de gran angustia, espasmos, cuerpos llenos de pústulas, llagas, se asentaban en las partes pudendas, cuadro compatible con la peste bubónica y la tifoidea. Tenemos un relieve de Atenea, Atenea pensativa. Quiero que se está pasando las imágenes, veamos esta Atenea pensativa, un símbolo de la reflexión. Vestida con peplo ático y casco corintio, apoyándose en su lanza clavada en el suelo, mientras inclina levemente la cabeza y señala su frente con el índice de la mano izquierda, la diosa de la guerra y la inteligencia observa una lápida. Nadie sabe qué podría significar esa losa, pero la postura cabizbaja hace pensar que la deidad contempla, abrumada, una catástrofe de proporciones descomunales, como ver las grandes capitales desoladas, muertas. Triste, preocupada, compungida y afligida, con gesto triste y mirada gacha. Una descripción que hace Virginia Moratti. La peste asoló la polis, un ataque a la cultura. Atenea, la visión del mundo gestada en la polis, naufraga. Preocupada por el destino de la ciudad, esta pandemia COVID-19 pone de manifiesto, igual que ayer posiblemente con la peste bubónica, y nos confronta con nuestra finitud, la presencia constante con la muerte, la precariedad material, la crónica de una muerte anunciada en la novelística. Eso es impresionante. Hasta los Simpsons hablaban ya de esta pandemia, del virus chino, etc. La literatura entonces se vuelve realidad, expresando imágenes arquetipales que nos han acompañado desde siempre. Atenea llora por la peste. En el relieve, la diosa mira hacia el recuerdo de la vida detenida ahora en su fluir. La peste también está en el ámbito de Apolo. El primer canto de la Ilíada se titula Peste, cólera. Agamenón rapta a Briseida, hija de un sacerdote de Apolo, y éste lanza contra los campamentos griegos
sus flechas mortíferas portando la peste. Uno de los epítetos de Apolo es el Apolo Esminteus, que se conoce como el dios ratón, que tiene que ver pues con estas pandemias, porque Apolo tiene que ver también con la medicina, ¿verdad? Apolo desata una epidemia castigando el rapto de Criseida. Era el dios de la peste bubónica. Él controla a los roedores. Y hay esculturas donde vemos un ratón al lado pues, del báculo de Apolo. Vemos la constante dualidad de Apolo, el dios que cura y el dios que cura y enferma. ¿Cuál es la herida de Apolo? Apolo es un extraño en el reino de Eros. Sabe poco de la mezcla en la atracción, del lenguaje de la piel y de la íntima comunicación verbal. Sus amores son de poca profundidad emocional y se mantiene distante, frío. Su lejanía hiere y mata, lo dejan o lo traicionan. Él no se involucra, no participa, vive más en su cabeza que en su cuerpo. Es un amante rechazado, pues carece de profundidad, intensidad, cercanía y espontaneidad. Esta es la herida. No hay eros, no hay conexión, no hay vinculación. Ojo, ojo con esto. La peste que rodeaba a Troya es como el virus que nos impide conectarnos, la mascarilla, la asepsia, el distanciamiento, la desconexión, el miedo a contaminarnos, la cuarentena, el encierro. Lo apolíneo. Apolo, dios de la peste, presente en la pandemia. El curador herido, una suerte de fármacon. Cura y enferma. Cura y manda la epidemia. Yo también quisiera darle una vuelta más a estas imágenes apolíneas que nos acompañan. Porque lo que no está presente en esto que estamos conversando, ¿verdad? Es lo dionisíaco. Y de eso vamos a hablar en la próxima. Todos estos elementos, como los voy a volver a repasar, son apolíneos. O sea, es lo apolíneo, la falta de eros, de muchos otros elementos de Apolo, que nos impide conectarnos, que trae este virus. Mascarilla, asepsia, distanciamiento, desconexión, miedo a contaminarnos, la cuarentena, el encierro, lo apolíneo. Y entonces tenemos que darle una vuelta a cómo va a ser es nuestra conexión con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, cómo es todo este elemento pandémico. Apolo tiene un hijo con la ninfa Coronis, que es Asclepios. Ella traiciona al dios como un mortal, ya embarazada de Apolo, y él delega a su hermana Artemisa que se haga cargo de la herida. Artemisa, que no tiene pelos en la lengua, comillas, mata a la ninfa, naciendo entonces en la muerte el héroe curador. En la muerte nace el héroe curador, a modo pues de cesárea. Fue confiado a los cuidados de Quirón, quien lo hizo experto, Quirón el curador herido, quien lo hizo experto en el arte de curar. Constelizando el curador herido, comillas, Salvador, entra entonces este Salvador en furor curandis, o sea, a curar a millón, hasta el extremo de la inflación, como purificador de cualquier tipo de contacto con la muerte. Acuérdense que la medicina occidental, la medicina nuestra, es una medicina que va contra la muerte,
pero a lo que sea, tengo que salvar de la muerte. Alejando el mal. En su función apotropaica, Asclepio fue descubriendo la manera de resucitar a los muertos. Efectivamente, había recibido de Atenea la sangre vertida de las venas de la Gorgona, mientras la del lado izquierdo habían esparcido un veneno violento, la sangre del lado derecho era salutífera. Y Asclepio sabía utilizarla para volver la vida a los muertos. ¿Qué se ganó con esto? Fulminado por Zeus por haber interferido el orden establecido de la naturaleza, transgrediendo las férreas leyes de la Moira. Moira es destino. El médico, comillas, salvador, que estamos hablando, se convierte en el poseedor del conocimiento, de la verdad, del saber. Es el mago donde el paciente se siente pequeño, débil, vulnerable, el salvado, y proyecta toda la curación en el otro. No se activa su curador, ni el herido del médico. El médico asclepíade puede caer en ibris o inflación del ego, creer que puede curar a todos y arrancarlos de la muerte, y así se hace titánico en la fantasía heroica salvadora. El descubrir un mundo de imágenes vivientes y actuantes nos da una libertad para imaginar una nueva visión y un sentido distinto de estar, de sentir, de ser. La imaginación es extraordinaria, siempre es capaz de sorprender, conmocionar, aterrar o estallar en una belleza arrebatadora. Nuestras imágenes son extrañas y nos parecen familiares, son desconocidas y las amamos, son misteriosas y confiamos en ellas. No es lo que vemos, sino cómo lo vemos. Por último, no, todavía no es último, hacer conciencia, después de entrar en la casa en la que Psique vive, una serie de galerías interrelacionadas, niveles, ventanales, partes en construcción, otras demolidas, callejones sin salida, huecos en las maderas del suelo, rincones con telarañas, jardines interiores, fuentes, letrinas. Esta casa llena de ocupantes, tu casa, la mía, otras voces, reflejando la naturaleza viva, múltiples imágenes, repitiendo de nuevo el eco vivo del dios Pan, un panteísmo revivido por la creencia de la psique en sus imágenes personificadas, sus arquetipos. Hay aquí espacio para recibir la inmigración en masa de monstruos y demonios, ninfas y héroes, virtudes y vicios, sacarlos de sus prisiones y hacerlos participar en los acontecimientos de nuestra cotidianidad. Si se nos marchita la imaginación, se encoge el espacio para fantasear y reflexionar. Una de las inquietudes de la psicoterapia es ampliar la conciencia. O sea que nuestra campaña es impedir marchitarnos. Para terminar, las fantasías de enfermedad se encuentran en la psique, en las imágenes, en las figuras míticas que son trágicas y monstruosas. La patología encuentra un espejo en la mitología, pues los mitos hablan el mismo lenguaje fantástico y distorsionado. Tenemos que cuidarnos de la interpretación literal de los mitos e equiparar mitos con síndromes, pues reduciríamos los arquetipos a alegorías de la enfermedad y crearíamos una nueva clasificación de enfermedades mentales, un catálogo de dioses, arquetipos. Los mitos no son etiologías, ni explicaciones causales, ni rótulos, ni los relatos nos sirven de pronóstico. Son perspectivas de sucesos, se parecen a los acontecimientos. Gracias por estar este rato, gracias porque sé que vamos a compartir otro rato. Como les decía antes,
Estas son algunas reflexiones de algunas imágenes. Tengo otras ahí por hacer de esto mismo, de este mismo tema de la pandemia e imágenes arquetipales. Así que, bueno, pues un gusto estar y ahora pues los oigo en sus preguntas. Gracias, gracias. Bueno, para las preguntas, recuerden que pueden levantar la mano si quieren hacerla hablando o la pueden hacer por el chat y yo les hago llegar la pregunta a Magali. Mientras pregunten, aquí estoy viendo imágenes de muchos de ustedes que tenía bastantes años, porque estoy viendo a Lidia, pues Lidia, imagínate. Cónchale, de verdad que cuando empezaron a entrar vi gente de hace tanto tiempo y de verdad que, bueno, me siento enternecida. Palabra que quizás ustedes no me oyeron nunca porque siempre me la eché de cruela, pero no sé si es la edad que me hizo tener esta palabra con ustedes en este momento. ¡Qué cuchi, vale! Para que veáis, para que vos veáis. Anicia, bueno, que estoy viendo aquí a Marisol y alguna de ustedes, María del Valle, pues imagínate, gente conocida de hace mucho tiempo y muy queridos todos. Carmen Elena Ochoa, Santa María, imagínate pues. Mira, en el chat dicen, excelente, excelente, muchas gracias. Todavía estoy digiriendo todo este montón de imágenes. Estoy integrando tu ternura, dicen. Leyendo, también pensé que cuando haga el número 2, que también compartiré con los que ustedes quieran, sería también un material para llevar, pues, ¿cómo se llama? A alguna revista. Puede ser Aleteia, puede ser alguna otra revista que aparezca por allí, virtual. Aleteia es una revista que tiene la Escuela de Psicología Analítica en Caracas. Pero bueno, ya veremos porque me parece interesante que, bueno, que le demos una vuelta a esto. Eso también está allí y bueno, para mí es fascinante, realmente. Esta es mi pasión. Realmente no puedo decir otra cosa de lo que me ha enseñado, no solamente en el conocimiento, sino en la vida, como decía por allí alguien, en la vida misma. Bueno, preguntas. María Luz Lara Márquez tiene una pregunta. Le voy a dar acceso para que abra su micrófono. Bueno, buenos días. Aquí en María Luz, California, buenos días. ¿cuántos años? ¿Te atreves? ¿Te atreves? Más de 2 décadas, da como susto decir cuántos años han pasado. No Bueno, ¿cómo está? podía dejar de primero darte las gracias infinitas por esa sabiduría inmensa que nos compartes. Uno se queda sin palabras realmente ante, bueno, tantísimas imágenes, tanta información. Yo soy médico, para los que no me conocen, y pues con unas cuantas horas de vuelo en toda esa búsqueda interna, como dice, soy una curadora herida, como dice Magali. Y yo estoy como inmunólogo, alergólogo, pues muy metida en el tema del coronavirus. Y me parece apasionante todas las imágenes que nos compartes, todo lo que existe, que lo que ya ha existido por cientos de años. Para mí es una invitación, y te lo agradezco mucho, pues algo que ya uno venía sintiendo, pero una invitación de nuevo como a ver para adentro, como a poder aprovechar esta cuarentena como un periodo de incubación, que de cierta manera para mí ha sido en esta cuarentena me nació mi tercera nieta, ya soy abuela, y ahora mi alter ego se llama Mimía. Ahora tengo un nuevo nombre, soy Mimía, además de María Luz. Y, y bueno, una de las imágenes que no sé cómo tú la ves, Magali, te hago la pregunta. Fíjate que el reservorio del coronavirus es la imagen del vampiro, pues es ¿cómo se llama? El bat, el murciélago, ¿no?
y el murciélago es ciego, y el murciélago navega por instrumento, es decir, entre comillas, usa ondas electromagnéticas, o sea, él va lanzando ondas y le regresan, entonces él sabe que hay una pared, o él sabe que hay un obstáculo, o hay otro murciélago al lado de él. Entonces, me parece como tan simbólico. ¿Qué se te ocurre? Yo intuitivamente decía, pero qué simbólico. Primero, el que lanza la noticia es un oftalmólogo, que es alguien que nos ayuda a ver, y con la desgracia de que el pobre es víctima, ¿verdad? Como tú dices, se fue víctima, fue tragado por esta tragedia. Y qué casualidad o qué causalidad que el coronavirus no le hace nada al murciélago. Es un reservorio, está ahí. Él necesita para, digamos, cuando se transmite a mamíferos, entonces cuando se convierte en patógeno. Entonces, bueno, no sé, me parece apasionante porque además es la mutación, porque los coronavirus han existido por años y no han hecho nada. El coronavirus es el virus de la gripe común que todo el mundo se cura. Pero este coronavirus que está mutado es el que se ha convertido en este monstruo, como tú dices, este flagelo que nos puede matar. Entonces, quería así como que nos podías comentar con respecto a esa imagen del murciélago. Bueno, fíjate que las imágenes que conseguimos ¿cómo se llama? En Wikipedia y todo esto, son imágenes femeninas con alas como las del murciélago o vampiro. No sé si las vieron, si pasaron las imágenes. Es decir, me llama muchísimo la atención, pues, ¿no? Que está surgiendo este flagelo de los murciélagos, que son, pues, con estas imágenes. Es maravilloso, ¿no? También toda una imaginería. También voy a traer para la próxima vez una imaginería de Satanás, porque muchas personas están hablando, pues, de que esto es un castigo del diablo, es ahora el nuevo reino de Satanás, y conseguí una imagen que es un Satanás con una corona en la mano. O sea, bueno, hay que darle entonces también un centimetraje a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la imaginería femenina de estas alas como las de los murciélagos y vampiros, pues me parece interesante traerlas en esta pandemia del coronavirus. Sí. Así que Perfecto. va por ahí. Sí. Vamos con otra pregunta. Carlos Osuna tiene levantada la mano. Puedes hablar, Carlos. Hola, ¿cómo están? Hola, Magali, Carlos. ¿cómo estás? Bien, Don gracias. Carlos, Aquí milenario. estamos. Bueno, para allá vamos, para allá vamos. Magali, al inicio de tu conversación, hablaste de que estamos cambiando de era, ¿no? Este tema del coronavirus que pareciera uno mirar que va a arrasar con un buen pedazo de la población mundial, en lo literal uno puede pensar que va a cambiar de era porque vamos a quedar en una cantidad menor de la población que originalmente éramos, pero en lo psíquico, en lo emocional y en el pensamiento, ¿tú puedes hablar un poco esto estamos cambiando de era? Sí. Mira, tú has sido testigo hace escasos 2 años en las lecturas que hemos tenido, que tú has sido, pues, protagonista activo. Empezamos a leer toda la gama de diferentes autores de la posmodernidad. Si yo pudiera replicar las caras de ustedes, cosa que lamentablemente todavía no se puede hacer, era de que está hablando esta señora, que están hablando todos estos autores, esto no puede ser, ¿qué es eso de líquido? Que nos estamos haciendo amor líquido, miedo líquido, moda líquida, y todo líquido, estamos liquidando. Las caras eran como de que eso no puede estar pasando, estos son, pues, unas fantasías,
pero que ahora con todo esto, ¿verdad? No me voy a extender a lo social, ni mucho menos, pero sí a lo psíquico y a lo que está ocurriendo con lo virtual. Ya no es líquido. Ya lo líquido, a lo cual teníamos una interrogante, se ha convertido en algo virtual. Y lo virtual no tiene materia. No podemos decir que es de la Tierra, que es del Sol, que es de la Luna, que es del éter, ni siquiera el éter, porque el éter es aire, y el aire se puede cuantificar. Entonces, por ahí es que estoy diciendo que estamos cambiando. Que estamos cambiando en lo ecológico, y que entonces ahora están los animales que están recuperando sus espacios, y todo, o sea, cada quien pues, va a verlo de las nuevas adquisiciones, porque el hombre ha sido pues un destructor pues, de lo que tiene alrededor, donde vive, etcétera. Pero hablando de esto de las eras, pues entramos en una era que es la era virtual, que nos está cambiando la vida, que nos ha cambiado la vida, que nos ha cambiado la manera de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a conectarnos con, ¿sí? O sea, ya hay por allí dibujos vamos a vivir como, bueno, lo que antes era una imaginería del futuro, como vivir en unas cabinas telefónicas, así, una cosa, ¿verdad? Y con una tableta haciendo un pedido. Nadie se toca, estamos pues entonces cubiertos de esa, o sea, lo que en algún momento vimos en las películas, en la televisión, etcétera, que era, bueno, Dick algo, Tracy. ¿ah? Dick Tracy. Entonces, sí, Dick Tracy. A eso es lo que me refiero, pues, ¿no? En estos cambios. Bueno, iremos para esa cosa extraña porque es extraño, pues el, el Internet no es algo contenible o contenido, ¿no? No. Uh-huh. Gracias, Carlos. Gracias, Magal. Gracias. Tiene otra pregunta ahora. Vamos con Andrés Pérez Sepúlveda. ¿Puedes abrir el micrófono? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, Andrés. Tal? Hola, doctora Villalobos. Bueno, muy agradecido por esas excelentes palabras que de verdad me llegaron muchísimo y estoy tratando de integrarlas, bueno, con mi campo de conocimiento que es la historia, la sociología, ¿no? Y la filosofía. Tratando un poco de darle un contenido, no sé, quizás un tanto más apolíneo o por lo menos más cómodo para mí. Entonces, trato de conectar muchas de las cosas que usted explicó, pero también me quedé en la imagen de la pantalla que usted mencionó en su intervención, esa pantalla que fagocita al individuo y lo distrae. No solamente lo distrae de pasar el tiempo tedioso el que debe permanecer bajo esta cuarentena, sino sobre todo lo evade de tener que verse a sí mismo, ¿no? Ese miedo a habitarse, que es justamente uno de los efectos psicológicos ya de mayor efecto individual, ¿no? En la pandemia. Lo conecto también con otras explicaciones que han dado filósofos, como ya usted mencionó a Bauman, ¿no? Con lo líquido, pero también con Byung-Chul Han, este surcoreano que está en el top del inconsciente colectivo actualmente, ¿no? Y bueno, creo que él en su último libro, bueno, uno de sus últimos libros, que se llama Hiperculturalidad, él tiene un capítulo titulado La eliminación del aura de la cultura. Y se mencionó a la parte apolínea que tiene que ver con ese lado sombrío de Apolo, que es la enfermedad, ¿no? Pero no se habla de la necesidad también de ese Apolo cultural, culturoso, que nos conecta
con representaciones y con manifestaciones artísticas y estéticas que son necesarias en este momento para nosotros integrar nuestra psique, ¿no? Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Villalobos, por su excelente presentación del día de hoy. Gracias, Andrés. Mira, Andrés, realmente no quisiera como que pasara que la información de los dioses es una información que es en lo amplio de la caracterización de cada dios, por supuesto. O sea, Apolo es el dios de las bellas artes, Apolo es el dios de la escultura, etcétera. O sea, yo quise nada más que tomar algunos elementos para que nos ayuden a movernos dentro de esta imaginería en la pandemia. Pero por supuesto, también podríamos hablar de Atenea. Atenea tiene cantidad de características e imágenes diferentes, y yo solamente tomé un aspecto de lo que está pasando con la polis, cómo podría estar ocurriendo con Atenea. Les pido también disculpas de que lo que traje con algunos arquetipos fueron de alguna manera mutilados, y tomar solamente pues un elemento en relación pues a lo que veníamos hablando de la pandemia, ¿no? Claro, con Pan fue mucho más amplio, porque Pan, como todo, pues está metido por todos los intersticios. Pero sin duda, yo no quiero para nada desvirtuar, pues, ¿no?, los elementos apolíneos en nosotros y en la cultura. Quise tomar también el aspecto de la falla, de la dificultad de Eros, cuando estamos con esa pureza, ese distanciamiento, todos estos movimientos que nos trae la pandemia, ¿no? Pero bueno, me parece importante tu acotación, y bueno, la tengo en cuenta. Gracias. Gracias, Andrés. Yoconda Colmenares tenía la mano levantada, pero la bajó. Yo no sé si quiere hacer una pregunta antes de seguir con la ronda de preguntas, porque venía el turno de ella. Te voy a dar el espacio del audio, Yoconda. No, Magali, me llama la atención, bueno, excelente, y todavía aquí elaborando todo lo que dijiste, ¿no? Pero ¿por qué, o con qué tiene que ver que todo lo oscuro es femenino? La sirena, todo lo que mencionaste, esa es una pregunta que me hacía. Sí. Lo primero que es importante es quitarle la perversión que tiene la palabra oscuridad. Porque claro, por supuesto, lo femenino asociado a lo oscuro, dentro de nuestra cultura, está todo lo pecaminoso, lo sucio de la mujer, aunque sabemos que lo femenino va más allá de la mujer, pero muchos de estos, los apareceres, cuando decía, de lo femenino y de lo femenino oscuro, es porque muchos de estos elementos surgen de estas diferentes, vamos a llamarlas deidades o imágenes, que no están en el Olimpo ni en sus antecesores, sino que están como hijos de la noche o hijas de la noche, en todas ellas, y entonces se conecta con eso que tiene como característica lo femenino, que es oscuro. La parte de ánima, por supuesto que sabemos que tiene luz y oscuridad, pero que la luz se ha relacionado más con la parte de lo racional, y que todo lo otro ha sido pues lo oscuro. Por eso es que cuando consigues los materiales de todos estos muchos ejemplos que trajimos, se habla pues de lo oscuro. Cuando decimos una madre que es una madre devoradora, inmediatamente la asociamos que es la parte oscura, no luminosa, de la madre protectora, bondadosa, generosa y bla. ¿Me entiendes? Es un componente también muy fuerte, cultural y religioso, de los judeocristianos que llevamos. Pero no tiene pues realmente una connotación de maligna o estas cuestiones pues con las que lo asociamos. No sé si queda... Sí. Listo, gracias. Ahora tiene la palabra Vilma García.
Bueno, muchas gracias, Magali. Como siempre, un gran placer verte. Es fascinante este mundo interpretativo que me acabas de colocar acá enfrente y que no, que me permite una mirada distinta de la pandemia y todo lo que nos ha pasado. Y quería entonces, dentro de esta imaginería, ya lo comentó la doctora, bueno, me quedé fue con el nombre mía, de dónde se origina como reservorio el murciélago, pero un poquito más allá, China. China en este contexto de la imaginería también y los mercados mojados, es decir, todo esto porque de ahí es donde sale, y este no es el primero, está el SARS, está muchos otros, hasta que este fue el que generó la pandemia porque no hay cura hasta el momento. Eso por un lado, y por el otro, de alguna manera, algunas veces siento que hemos satanizado la virtualidad, porque el offline o lo presencial nadie lo va a eliminar, o sea, no lo podríamos como seres humanos, es una cosa que va más allá, pero en esta situación se ha puesto mucho más de manifiesto que no lo podemos hacer, pero lo online viene también a ofrecernos una posibilidad de conexión diferente, pero si no hubiera sido por esta posibilidad, yo no estaría aquí escuchándote cuando apenas vi este seminario, inmediatamente pues dije, aquí quiero estar, quiero escucharte. Entonces como esa ambivalencia, ¿no? Es más como un comentario, algunas veces siento que satanizamos como mucho este tema online, virtual, pero que también ha traído sus posibilidades. Sí. Esa es mi intervención. Como siempre, la situación es cuando nos vamos a los extremos. Sin duda que toda esta parte virtual tiene muchos elementos positivos y tal que sé yo. Y también tiene esos elementos negativos que son los que tú estás viendo como satanización, que es entonces estos extremos, donde una persona puede tener 10 actividades y por supuesto el darse cuenta de esto o el llamado de atención está justamente en estos extremos. Si tú tienes 10 webinars, pues no te da tiempo para saber qué está pasando contigo. Porque entonces tienes 10 foro chats, además de eso tienes un marido, tienes hijos, tienes esto, tienes lo otro, ¿verdad? Y bueno, pero es, digamos, esta situación más bien extrema, ¿no? En la que yo estoy, cuidado, que esto justamente impide que tú tengas una conexión contigo mismo. ¿Mm? Lo hacemos como un elemento de distracción, pero en esa distracción pues podemos caer en una adicción. No hablé de ello, solamente fatiga Zoom ahí suavecito, pero nosotros no podemos entrar pues, en una adicción a Zoom. Adicción, vamos a llamarla desde hoy. Pero bueno, muchas gracias por tu ampliación y tus dudas. Perfecto. Ahora tiene la palabra Julio Pérez. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy psicoterapeuta corporal, Magali, y me llama mucho la atención todo lo que dijiste sobre el cambio de era, la ausencia de Eros y también lo virtual que nos deja descarnados. Entonces quisiera saber si nos podías ampliar un poco más sobre eso. También estoy pensando en el médico como Apolo. Tengo unos pacientes que son médicos y yo ahora los veo muy apolíneos porque muchas veces están muy desligados del Eros en esta época. Entonces, no sé si nos puedas comentar algo más sobre esto descarnado, esta era virtual donde estamos llegando a un imperio de la ausencia de Eros, porque así lo veo yo también con lo que estoy viendo, ¿no? La falta de contacto. Bueno, qué bueno que compartimos esto. Yo me preguntaría ahora, teniéndote enfrente, ¿no? ¿Cómo va a variar tu terapéutica? Tú eres un terapeuta corporal. ¿Cómo vas a tocar? Porque el terapeuta corporal no solamente que toca, sino que va sintiendo, porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de emociones que se están expresando, una memoria. Cuando tú le tocas, tú sabes cosas que están ocurriendo porque tú tocaste.
o sea, me pregunto que tu recurso va a estar disminuido en tanto tú no tengas al paciente enfrente, ¿ok? O junto a la camilla o a lo que sea, pues, ¿no? Entonces, en esta, vamos a decir, nueva era, la era virtual, en este eros de desconexión que planteamos, por eso te decía, cuando decimos descarnado, pues, ¿quién mejor que tú nos podrías decir? O sea, porque mucha gente hace psicoterapia, tienes un paciente enfrente, no sé cuánto, y estás hablando, y esto, y lo otro, sientes, no sientes, qué sé yo. Puede haber muchos elementos que no se comprenden y tal, pero bueno, va. Pero terapeuta corporal, eso, ahora yo soy la que te voy a hacer la pregunta. Gracias, Julio, por tu participación. No, pero yo quisiera que Julio, perdóname, yo quisiera que Julio me explicara algo sobre la terapia corporal virtual. Sí. A ver, Julio. Claro. Bueno, no, digamos, se puede trabajar a través de la voz, que es una forma de cuerpo, se puede trabajar con la respiración, se trabaja con el movimiento, pero hay un empobrecimiento, obviamente, de las herramientas que tenemos los psicoterapeutas corporales. Claro. Y eso a mí me preocupa muchísimo, obviamente. De hecho, yo les estoy hablando desde la carretera que voy desde Ciudad de México a León. Yo estoy aquí en México y tengo que moverme ahora mucho, con mucha precaución, porque la gente tiene muchísimo miedo al contacto. Entonces, es algo que me parece que es un cambio de época, y estamos en lo que se llama el síndrome del hambre de piel, lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos repitiendo un poco el experimento de Harlow del 1960, que justamente era, ustedes recuerdan, el experimento con monos, del aislamiento de los monos y todos los monstruos que se tejieron en ese experimento, en lo que son los experimentos del aislamiento de los monos en Harlow, ¿no? Y la necesidad del contacto físico. Por eso yo, en esta época, como psicoterapeuta corporal, estoy muy preocupado. Escribí un artículo que luego puedo compartir con ustedes también, sobre el hambre de piel y todo lo que va a generar en nosotros, en el psiquismo profundo, la falta de contacto, que es una necesidad ni siquiera humana, sino de los mamíferos y de los animales en general. Entonces, es preocupante, y creo que la mitología nos puede ayudar a arrojar luz de ver cómo ese Quirón y Escapios y todas estas cosas pueden ayudarnos en esta época a restablecer un contacto de nuevo. Bueno, amén. Amén. Gracias. Gracias, Julio. Tiene la palabra Solange. Solange, puedes activar tu micrófono. Hola Magali, ¿cómo estás? Caramba, Solange, décadas. Tiempo sin verte, sí señor. Sí, señor. Mira Magali, mi pregunta es la siguiente. Cuando tú hablas de la Negredo, que es el concepto de la alquimia, de integrar lo oscuro, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿este confinamiento es una manera obligada de hacer proceso, de conectarse? No, sería una gran ayuda si nos conectáramos con eso. Claro, La cosa es que no nos lleva directamente, necesariamente, a que eso ocurra. Yo le traje las posibilidades, pero eso no significa que vamos a entrar en un proceso, claro. Claro, pero es una manera ¿sabes? De enfrentarte contigo, de enfrentarte con las sombras, de integrar esas sombras. Entonces, por eso veo que mundialmente lo veo como algo como que necesario, lo cual no necesariamente a nivel colectivo todo el mundo lo va a hacer. Exactamente. O sea, una cosa no te lleva a la otra necesariamente. Okay. Pero ayudaría si tú estás dentro de la posibilidad de hacer contacto con él. Sí. Y ese contacto con las sombras y de integrar esas sombras del oscuro impediría los ataques de pánico, las paranoias y todo ese tipo de cosas, ¿correcto? Por lo menos disminuirían, por lo menos sabes de qué se trata.
Claro. de que tienes pánico, porque, o sea, te mueves entonces en el área psíquica, en el área Y de por la eso, imaginería. y por eso es tan importante la presencia de Hestia, ¿correcto? Es correcto. En la psique. O sea, ok, Así es. esa era mi pregunta. Gracias. Gracias. Gracias, Solange. Tiene la pregunta Armando. Hola Magali, saludos a todos. ¿Qué tal? Bien, chévere, chévere. Felicitaciones de nuevo. No vamos, Magali, no vamos a hablar de tiempos. no, sí, definitivamente. Dos cositas. Una de las particularidades de esta situación es que hay gente asintomática, gente que le ataca los pulmones, gente que le ataca el páncreas, y esa cuestión impredecible del virus es también la que nos lleva un poquito a este miedo, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando a mis primos les dio sarampión y lechina, coño, de una vez vamos a que se pongan a jugar con ellos para salir de esa vaina de una vez y salir de esto, ¿no? Pero esta cuestión impredecible que no sabes si vas a ser asintomático o no asintomático, creo que es parte de lo que nos alimenta los miedos, y quería ver un poquito más ese tema contigo. Y la otra, el otro punto es que no lo comparto directamente, pero estas características de individualidad, de cuestiones apolíneas, poca conexión con la parte emotiva, parecieran formar parte de esta nueva generación de millennials o más jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, y que el virus está llevándose principalmente a todas esas generaciones más como nosotros, de baby boomer, la gente mayor, etcétera. Entonces, inclusive he escuchado algunas fantasías de personas diciendo que es una limpieza y una cosa que a lo mejor tú lo vas a tratar después con esto del diablo que dijiste en la próxima, pero sí hay elementos que se nos están moviendo en ese sentido desde el punto de vista colectivo. Entonces tengo esas dos preguntas para ti. Sí. Bueno, toda esta cosa de los ancianos y toda la cuestión también lo mueven imágenes que tienen que ver con la parte económica, ecoanalítica, dice aquí. Bueno, porque los viejos consumen pero no ingresan y todas estas cosas. Entonces, bueno, hay una cantidad de teorías en las cuales pues no me voy a meter las conspiracionales y toda esta cuestión, pero que van en pro de, bueno, de acabar con los viejos. Y vimos gente de organismos importantes que estaban pues en pro de ello, ¿no? Bueno, los viejos en algún momento eran los que tenían la sabiduría y tenían mayor experiencia, entonces tú podías más bien aprender de ellos, etcétera. Y ahorita, bueno, con los cambios que estamos hablando de las eras, en lo que se ha hecho líquido, pues ya entonces el viejo es líquido o ahora es virtual. Bueno, acabar con los viejos desde esa perspectiva que estamos hablando inicialmente, pues de una manera también de bajar la incidencia pues del mundo, etcétera, y mejorar la parte económica y tal y que sí. Bueno, yo creo que esta pandemia nos lleva a muchas aristas, ¿sí? La primera parte de tu pregunta, que tú decías, bueno, pero antes nosotros nos podíamos poner en contacto con los primos que tenían sarampión, pero es que el índice de mortalidad de esas enfermedades virales infantiles es muy pequeño en relación a la mortalidad que hemos visto, porque también se ha magnificado números, y los números nos han angustiado mucho. Pero si vemos los números de otras pandemias, de otras pestes, es un horror. Es un horror el número de habitantes versus el número de muertos. Ahorita tenemos un número de habitantes versus un número de muertos que si se ve es muy pequeño, pero que nosotros amplificamos por, bueno, primero el miedo a la muerte
y luego pues no estamos viendo bien los números. Pero ese es otro cuento estadístico y tal y qué sé yo. Lo que sí vuelvo a insistir y que tú traes con esta primera parte, yo creo que tiene que ver con el miedo a la muerte, el miedo a la infección. Y también puedes ver estadísticamente que lo primero que vimos fue la muerte de todos esos ancianos y que hoy en día pues las edades no son solamente de estos ancianos, sino otra gente pues de 30, 35, 40 años, o sea que no se vieron en las primeras de cambio. Así que bueno, estamos por ver qué ocurre. Perfecto. Gracias. Ahora tiene la palabra Anicia Casanova. Ok. Hola Magali, saludos a todos. Hola, Anicia. Magali, pues impresionante la imagen esas preolímpicas, de las figuras preolímpicas, de las que eres, ¿no? ¿Cómo estás? Como que impresionante esas imágenes. Pero te quería preguntar sobre el no soy como psicopompo, me quedé como también impresionada con eso, pensando, bueno, psicopompo, pues todo esto que está sucediendo tiene la posibilidad de conectarnos con X y gran cantidad de cosas. Pero esto del no soy como psicopompo, pues me quedó eso como dando vueltas. Sí, el no soy, ¿verdad? Es la plaga. Te pongo el ejemplo de la malaria. En la malaria te va a picar un mosquito que viene infectado, que viene enfermo, ¿correcto? Y entonces te inyecta el toxo, el bicho, aquel falciparum, el que tú quieras. ¿Qué es lo que es el no soy? La plaga, ¿ok? El bichito. Entonces me llamó la atención porque hay muchos no soy, pero el no soy psicopompo, primero porque el grupo que me está invitando para hacer este seminario se llama Grupo Psicopompo, y yo estoy casi segura de que el que lleva el grupo, que es David Sucre, no sabía ni siquiera que había un no soy psicopompo. No, yo no Y lo inyecto invito para que nada. vean. Yo no inyecto Y nada lo a invito nadie. para que vean. Bueno, lo invito también para que a todos para que vean allí en Wikipedia que ese no soy psicopompo, ¿ok? La imagen es justamente la imagen medieval, o sea que ya los de medieval habían tenido contacto con el no soy y dentro de los no soy el psicopompo. Entonces ellos adquirieron la vestimenta negra como el pájaro, donde el no soy psicopompo es el bicho, es la plaga, ¿sí? Y bueno, no soy en medicina, tú eres médico, ni siquiera creo, ¿no? Tú eres médico, ¿sí? No, de la nosografía, el nocios tiene que ver con la enfermedad. Pero esto realmente es la plaga, las plagas. Lo que salió de la caja de Pandora fueron los no soy, ¿sí? Las plagas. Las plagas. Ok. ¿Okay? Gracias, Magali. Y lo otro que te quería decir, Enicia, es que no lo vamos a llamar a estas niñas, las quieres, no las vamos a llamar preolímpicas, aunque lo sean si quisiéramos hacerlo cronológicamente, porque pertenecen a otro tronco, que no es el tronco olímpico. Ok. Nos vamos a los olímpicos, tienen unos tíos, unos padres que son los titanes, ellos tienen a su vez unos padres que son abuelos de estos olímpicos, que todos ellos van a venir del caos. Pero entonces vienen otras familias, de otras familias, de la oscuridad, es que vienen estas niñas, las queres. Ok. ¿Ok? Gracias. Gracias, Anisa. Yodimoscu tenía la mano levantada, pero no sé por qué se me desapareció. Le tocaba el turno a ella. Judy, no sé si ya no quieres preguntar. Avísame, porfa. Y bueno, le doy la palabra a Aura Tálamo. Aura, tienes el micrófono ya a tu disposición. Aura.
¿Puedes abrir ya el micrófono? Bueno, no lo abre. Bueno, vamos con Mónica. Mónica Pinilla. Tienes la palabra. Hola Magali. Estupendo, estupendo tu texto. Me encantaría efectivamente que por ahí alguna revista efectivamente lo publique, porque hay que detenerse en muchas, digamos, imágenes que nos das allí. Pero quería como preguntarte por algo que me pareció muy sugerente y que siento que pasaste muy rápido y ya no sé si lo dijiste tú o lo construyó mi propia imagen psíquica, que era una imagen de la mutualidad del miedo del virus con nosotros y de nosotros con el virus. Como que nosotros nos hemos confinado por el virus, pero el virus nos necesita para reproducirse. Entonces, hiciste como que me generaste allí algo muy sugerente sobre esta necesidad mutua, por un lado de él que nos confina, pero por otro lado de él para... Entonces, me quedé con esa imagen de nuestra necesidad mutua y quisiera que me contaras si eso fue lo que efectivamente planteaste. Sí, lo planteé muy ligeramente, es verdad. Si entramos un poco en el estudio inmunológico, y así seguramente María Luz, mi amiga, nos daría luz, María Luz. Te cuento, el virus para hacerse viral, primero que no es un virus, luego se hace virus. Es ahora primero una sustancia, ¿okay? Que tiene lipoproteínas, bueno, no importa, la cosa es que lo importante es que esas lipoproteínas son grasas, por eso es que te laves las manos, porque el jabón acaba con la grasa, acaba con una parte importante del virus. El virus necesita confinarse en el humano, o sea, necesita entrar. En ese entrar, él va a cambiar allí una cuestión para replicarse el RNA, el DNA. No nos vamos a meter, por supuesto, en eso porque yo misma no tengo suficiente fogaje en ese aspecto inmunológico y tal. Pero lo que es importante en tu pregunta es, el virus nos va necesitando para hacerse viral y mortal en muchas de sus etapas. Ok, así él se va multiplicando, por un lado. Cuando decimos que es la parte respiratoria del oxígeno, estamos hablando, una, de la parte aérea, por eso nos mandan al distanciamiento y al tapabocas, porque sabemos que por la tos, por una respiración muy fuerte, por un estornudo, etcétera, sale las partículas del virus, que por cierto es pesado y rápidamente cae al suelo, no queda como otros, queda en el aire. Entonces, otro punto importante es que se va al área respiratoria, a los pulmones. En los pulmones ocurre un intercambio de oxígeno, ya no el oxígeno que respiramos, otro oxígeno que es molecular. ¿Eso dónde se da? En unas cavernas. Él se tiene que confinar nuevamente a esa cavernita que estamos llamando alvéolo pulmonar. Cuando tú la ves como imagen en medicina, es una maravilla porque es un huequito, una caverna. Y entonces es allí donde él va a hacer o no el intercambio de molecular de oxígeno. Entonces, él nos confina, sin duda, y nosotros lo confinamos para que él tenga vida, para que él tenga toda su extensión, que además la vida de él puede ser la muerte nuestra. O sea que estamos en un intercambio vida-muerte, también en la confinación nuestra y en el confinamiento con él. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa tiene en relación a esto que estamos hablando? Que es invisible. Y al ser invisible, no tienes modo, medida de saber por dónde anda. Si está metido en el alveolito o por dónde. Entonces sí es importante el confinamiento. Te lleva a que la muerte está ahí.
No es solamente que estás usando el tapabocas y todo esto, y estoy hablando de imagen, ¿ah? El confinado que produce muerte, lo tienes. Entonces, una de las, digamos, de las conexiones que quizás deberíamos de tener para trabajarla, es nuestra conexión con la muerte, que es algo que nos atañe, pero que nosotros evitamos continuamente. No sé si te... Sí, gracias, Magali. Gracias. Bueno, para ir cerrando la ronda de preguntas, Katy Duarte tiene la palabra. En honor al tiempo. Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás? Encantada de verla de nuevo. Primero, felicitaciones por la charla excelente. Quería hacer dos comentarios, ¿no? Primero, que me llama mucho la atención que esta situación de pandemia ha hecho que un poco la salud mental salga de la sombra en la que siempre ha estado y ya estemos hablando de pandemias en salud mental y de trastornos mentales producto de la pandemia, ¿sí? Y eso lo enlazo de alguna manera con este comentario que usted nos hacía de quien ya conocía su casa no tiene temor a quedarse en ella, y la distracción entonces que de alguna forma estamos haciendo a conectarnos con lo nuestro, con nuestra casa interna y enfocarnos entonces en lo que son las redes sociales. Entonces seguimos desconectándonos de nuestra casa interna. Sí, por eso ese llamado de atención. O sea, no olvidemos nuestra casa interna. Sabemos que tiene horrores. O sea, el horror de lo que somos. Más la invitación es que empezamos a ver, a descartar, a mover, a movernos dentro de lo que horror que somos, ¿verdad? Para justamente tener las posibilidades de conectarnos con algo que es humano, pero que nosotros lo hemos deshumanizado, que es nuestro final. Bueno, finalizamos con Anabel y con Gabo. Tiene la palabra Anabel. Hola, ¿te escuchas? Hola, hola. Claro. Hola, Magali, qué gusto verte. Saludos a todos. Bien, gracias, buen día. A mí también me fascinó, especialmente la imagen de las mujeres, y tenía la inquietud de un momento de tu exposición cuando hablaste que tú sugerías de repente la búsqueda de las imágenes de esta descendencia del caos. Y me gustaría, si se pudiera, si puedes como adelantar un poquito, o por lo menos darnos como una imagen para esta búsqueda. Me interesa especialmente. Se te oyó entrecortado. Me gusta que la pregunta me la volvió a hacer. Sí, cuando hablaste de la descendencia del caos, ¿qué imágenes son? Ok, fíjate, bueno, hay mucho eco, pero bueno, me estás preguntando sobre la descendencia del caos. Sí. Ok. El caos es, yo le puse ahí, inconmensurable, es abismal, es abisal, o sea que no podemos imaginarnos los límites y hasta dónde llega. Lo que se va engendrando desde él es innumerable, ¿sí? Entonces, cada uno de los elementos, la noche, la oscuridad, el día, el éter, los mares, el ponto, etcétera, etcétera, de cada uno de esas primeras, vamos a llamarlas fuerzas, y hay más, porque te estoy diciendo que el caos es inconmensurable, se van generando entonces como familias, ¿sí? Entonces, la que nosotros estamos viendo ahora, las Keres, son familias de la noche, solamente noche, ¿sí? Antes una señora me preguntaba lo de la oscuridad y lo femenino. Le hemos dado a la noche una connotación oscura, negativa, ¿sí? Pero no tiene por qué serlo. La noche es la noche, o sea, la oscuridad es la oscuridad. Las posibilidades que tiene son también muy, pero muy
amplias. Te doy un ejemplo. Así como hemos visto estas queres que son violentas, rechinantes, sedientas de sangre, todo el rollo, la ternura es hija de la noche. Di tú. Y yo que me enternecí con ustedes. Entonces ustedes creyeron en la ternura del oso Teddy, del oso panda, Teddy, no sé cómo se llama. Pero no, la ternura es terrible. El oso Winnie Pooh. El oso Winnie Pooh. La ternura tiene un aspecto, como siempre, todo dual, todo de los opuestos. Bueno, esa, Winnie Pooh. Pero por otro lado, es uno de los elementos que tiene mayores intensidades, que pueden ser de movimientos psíquicos, psicopáticos. Un ejemplo, mientras yo soy más tierna, le estoy sacando y sonsacando de la billetera de mi amor, de mi novio. Y mi novio, porque yo soy tierna, le va dando esa chequera. Estoy hablando de términos antiguos, porque ya la chequera no existe, no está bien. Pero para quedarnos en la cuestión. Entonces, ¿ves? Uno no se puede quedar en un solo lado de las cosas. Porque cuando yo les dije que yo estaba muy enternecida, todo el mundo pensó en el oso Winnie Pooh. ¿Entiendes? Pero bueno, va por ahí la cosa. Las queres son hijas de la noche, pero hijos de la noche son muchos, muchos. A lo mejor en algún momento podemos hacer un seminario, más allá de la pandemia, un seminario mitológico de lo que serían todos los hijos de la noche. Y es interesantísimo. El sueño, la vejez, la muerte, o sea, muchos elementos a los que tenemos también mucho, mucho temor. Tenemos temor de morir, tenemos temor de envejecer, tenemos temor, el sarcasmo es hijo de la muerte, etcétera. Hijo de la noche. Entonces, bueno, me estás tentando, porque eso también es lo que ocurre con la oscuridad, que es tentadora, fascinante, para que haga un futuro seminario sobre los hijos de la noche. Vale. Gracias, Anabel. Gabriel Sanco. Gabo. Hola, Gabo, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, claro. Se te escucha raro. Bien, bien, gracias. Disfruté muchísimo tu curso, muy interesante. ¿Sí Muy me escuchas bien o entrecortado? Yo te escucho bien, yo te escucho bien. ¿Sí? Bueno, ahorita, ok. Dele. Sí. No, te Sin quería miedo. preguntar cuando... ¿Sí? Sí, te quería preguntar cuando hablabas de que entrábamos a esta nueva era virtual, hay otro componente que está sucediendo, que te quería preguntar tu punto de vista, y es con el tema de, obviamente, la inteligencia artificial, ¿no? De las máquinas, ¿no? Y es una inteligencia exponencial que supera a la humana, ¿no? Y de alguna manera ya está sucediendo empresas como el de Elon Musk que quieren colocar un chip en el cerebro humano y conectar esa conciencia de las máquinas con la humana, ¿no? Entonces me llama la atención desde tu punto de vista de la mitología, si has visto un caso así, ¿no? Pareciera que vamos a ser como medio dioses, ¿no? Cyborgs, aquí. Entonces me llama eso la atención porque se está acelerando con la pandemia. Sí. Entonces eso, no sé si me escuchan. Vamos a decir, estas ideas y bueno, ya acciones de la inteligencia artificial nos conectaría dentro de la mitología griega, que es la que yo he ido estudiando, con los titanes. Es totalmente titánico, y entonces cuando decimos titánico, que tiene muchas características, estamos hablando de elementos de desmesura. Estos elementos nos sacan de la forma que tenemos continuamente cuando hablamos de forma. Cuando estamos hablando de forma, estamos hablando de los olímpicos. Ya lo que lo precede, estos titanes no tienen forma, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial, para mí, está metida dentro de ella. Cuando tú me estás diciendo, vamos a estar dentro de esta situación que es, bueno, como robots, ¿verdad? Y que además de eso tenemos una inteligencia extensísima, etcétera, ya estamos perdiendo la forma, y seguramente, para conectarlo con la charla, esto es más apolíneo.
Apolinio, que estaba en contacto con lo titánico, porque aquí hay una falta de eros, aquí hay una falta de conexión, aquí somos muy inteligentes, pero ¿dónde está el saborcito? ¿Dónde está el danzón? ¿Dónde está el movimiento, la emoción? ¿No está? Entonces, ojo, que Dionisos, la emoción, y los titanes tienen en la historia de la humanidad, una, ¿cómo se llama? Una expresión en nuestro origen. Y eso sería también un elemento a estudiar muy importante, muy interesante. Así que te invito, ya que te gusta y que quieres estudiar ese origen, porque ese origen de Dioniso titánico y de conexión con lo titánico y origen de la especie humana es brutal. Así que, bueno, iremos viendo eso. Gracias. Gracias, Gabo. Bueno, finalizamos la ronda de preguntas. La verdad que muchas gracias por la participación. Ya se han ido desconectando algunas personas. En honor al tiempo, queremos hacerles la invitación para el seminario del próximo mes. Aquí vamos a dejar las coordenadas y que estén atentos a las redes sociales. Es un seminario que va a ocurrir el 19 de septiembre. Y el seminario se llama Crismología, la víctima y su victimario. Un seminario a 4 manos, en donde, bueno, la tía y mi persona estaremos conversando un poco acerca de esta figura arquetipal y acerca de, bueno, todas las connotaciones que puede estar ella un poco también relacionada, ¿no? 19 de septiembre, tal cual como hoy. Esto debe salir el lunes ya por las redes sociales, @Grupo Psicopompo, y si no, también por los correos por los cuales ustedes se inscribieron para esta actividad. Grupo Psicopompo @gmail y Cruella1951 @gmail.com. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quieres cerrar con unas palabras, tía. Bueno, lo primero que ya ven, que ya soy la tía. No es María Luz, que es mía, Bueno, nada. Winnie Pooh. Entonces, Winnie Pooh. bueno, la verdad es que estuve muy emocionada de estar con ustedes, de ver cómo pasa el tiempo, de verlos a todos bellos. Quiero decir, pues, en relación a lo psíquico, bien en movimiento, y bueno, de verdad, pues, que me da mucho gusto, mucha alegría de compartir con ustedes, y bueno, los abrazo y hasta la próxima.